Ayúdanos, Padre, tu gran nombre. Amén. Amén. Bueno, un gran problema hoy con todas las personas que no están siguiendo a Dios, pero también con muchas personas que dicen que están siguiendo a Dios, y con todos, hasta cierto punto, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos no es nuestros problemas económicos o de salud, o una crisis en nuestra familia, aunque esas cosas pueden ser graves. El problema más grande que nosotros tenemos es no tener, en primer lugar, una relación con Dios. Pero aun si tenemos una relación con Él, es no ver a Dios. Una de las cosas de la cual debemos estar más preocupados es ver a Dios por quien es. No conforme a nuestros pensamientos. No tratar de hacer un Dios, crear un Dios a nuestra imagen. La Biblia dice que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, ha sido creado a imagen de Dios. Pero nosotros no tenemos ningún derecho de crear a un Dios a nuestra imagen. Y cuando las personas tienden a decir cosas como, pues, en mi pensamiento Dios es así. Bueno, yo creo que Dios debe de ser así y esto es por qué. Y tiene sus razonamientos, pero eso no sirve para nada. Porque ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que las personas están haciendo cuando dicen cosas así? Prácticamente están inventando su propio Dios. Dice, pues en mi forma de pensar, Dios debe ser tal, debe darme todo lo que yo quiera, cuando lo quiera, y pues, claro, sabemos que eso no es una realidad. Así que podemos decir que Dios es de tal forma, pero eso no cambia cómo Él es de verdad. Entonces es mejor, en vez de tratar de inventar nuestro propio Dios, someternos, humillarnos y reconocer a Dios como Él mismo se ha revelado en su palabra. La Biblia es la revelación de Dios mismo. Dios nos ha revelado en su palabra y nos dice cómo es y qué es lo que Él exige de nosotros, qué quiere de nosotros como su creación. Entonces sufrimos en general como cultura y ahora en la iglesia de no ver a Dios como Él realmente es. Necesitamos una alta visión de Dios, a high view of God. Necesitamos ver a Dios en todo su esplendor, en su grandeza. Y la mayoría de las personas, francamente, y yo soy culpable de eso también, tenemos un punto de vista, una perspectiva muy baja de Dios, a very low view of God, ¿verdad? Una perspectiva muy así que Dios existe cuando yo quiera que exista. Cuando yo tengo problemas o cuando yo necesito algo, sí, voy a orar a mi Dios. Pero realmente no vivo mi vida con la conciencia de que yo pertenezco a Dios, que soy su creación, que en cualquier momento podría quitar el aire que estoy respirando, podría causarme a dejar de respirar, si no fuera por su poder y por su dominio y por su gracia. Entonces, una alta visión de Dios es ver a Dios como el centro de todas esas cosas y como la razón suprema que existen todas esas cosas. Todo lo que existe, existe para la gloria de Dios, para mostrar cómo es Dios, su grandeza. Y hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Como las olas del mar demuestran el poder de Dios, las montañas, su majestad, las estrellas declaran la gloria de Dios, la hermosura de Dios. Vemos eso en la creación, en tantas cosas. Dios es la razón principal por la cual nosotros existimos, para conocer a Dios y disfrutar de Dios. Dios es bueno y quiere que nosotros realmente tengamos gozo, no en los sustitutos baratos, no en las cosas que no realmente satisfacen, pero tener gozo en Él, el autor del gozo, el autor de la alegría. Dice que en su presencia, David en los Salmos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. A su diestra hay delicias para siempre. Entonces un Dios que realmente es el autor de toda buena cosa que hay. Y nosotros sufrimos de una visión muy limitada y muy pequeña
de Dios. Vemos a Dios a veces como Santa Claus, o un Santa Claus, ¿verdad? Un Dios que solo existe para darnos regalos y darnos bendiciones cuando nosotros necesitamos algo. O como un, ¿cómo se dice en español? Un vending machine. Esas máquinas donde pones el, ¿cómo se llama en español? Vending machine. Una máquina de ventas o donde tú pones tu dinero ahí y sale un refresco, un dulce o algo, ¿verdad? Muchas veces eso es nuestra impresión de Dios, o algo que está ahí cuando nosotros queremos una bendición para nuestras vidas. Bueno, ese es el problema que vemos aquí en el principio de Romanos 3. Pablo está hablando de personas que piensan así de Dios. Nota en el versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Ahora, recuerden que la vez pasada vimos como los judíos estaban pensando que eran justificados porque ellos eran el pueblo especial de Dios y tenían la ley. Y Pablo les decía en el capítulo 2 que realmente por tener la ley no es suficiente. Tienes que obedecer la ley, pero nadie la obedece. La única persona que ha obedecido perfectamente la ley de Dios es Jesucristo. Y la única forma de ser salvo es poner nuestra fe en Él. Entonces nadie se salva por ser judío o por ser religioso. Y entonces Él está diciendo, a pesar de eso, hay una ventaja de ser judío, y es que ellos fueron los primeros para recibir la palabra de Dios. Se les confiaron las palabras mismas de Dios. Ese era un gran privilegio. Versículo 3, sí, ven conmigo en Romanos 3:3. Pero entonces, si a algunos de los judíos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzgan. Entonces, hay algunos argumentos que Pablo empieza aquí, que él no va a lidiar con estos problemas otra vez hasta el capítulo 6 y los versículos, los capítulos 9, 10 y 11. Entonces no vamos a contestar cada una de estas objeciones hoy. Pero Pablo está hablando de cómo hay personas que van a decir, bueno, si los judíos son el pueblo de Dios y no todos ellos creyeron, entonces ¿esa anula la fidelidad de Dios? Y Pablo en el versículo 4 dice, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. En Romanos capítulo 3, noten que él sigue en el versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el malo para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Ahora, hay muchas cosas confusas en estos primeros versículos. De hecho, algunos pastores y teólogos que yo admiro mucho han dicho que este es el pasaje, uno de los pasajes más difíciles de entender en toda la Biblia. Entonces, no me siento tan mal cuando veo que no lo entiendo completamente. O no te sientes mal si estás pensando, ¿de qué está hablando esto? Lo que pasa, Pablo está hablando de cómo todas esas personas, él quiere demostrar cómo todas esas personas están culpables ante Dios. Y todas esas personas necesitan a Cristo. Y él está pensando en las objeciones, las preguntas y las dudas que algunas personas van a tener. Pero lo que él está haciendo en estos primeros versículos, él está resaltando el hecho de que Dios no puede cometer errores. Aunque el hombre ve las cosas de Dios y a veces tú puedes mirar en la Biblia y ver lo que Dios hace y pensar, pues ¿por qué lo hace así Dios? O si Él lo hace de esa forma,
No significa que realmente, por ejemplo, dice ahí que si mi mentira destaca la verdad de Dios, ¿por qué me juzga? Si eso realmente aumenta su gloria, si cuando yo estoy echando mentira, esa muestra cuán perfecto y cuán verdadero es Dios, ¿por qué me juzga Dios por hacer mentiras si realmente mi mentira está destacando la verdad de Dios? Personas con sus razonamientos humanos tratando de justificarse. ¿Sí me explico? Hay personas que con sus razonamientos humanistas piensan, pues, yo no creo en la Biblia porque esto y aquello, y salen con sus respuestas y sus dudas y sus razonamientos inútiles realmente con el pretexto de seguir en su pecado. Y Pablo está diciendo, eso no vale. Dios es Dios y ustedes no son. Y Dios va a juzgar a todo el mundo, no importa si lo quieres o no. Y creo que en este pasaje Pablo está, el autor de esta carta, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, está destacando en primer lugar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Entonces, él está mostrando varios atributos de Dios, que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene dominio, que Dios tiene control sobre todas las cosas. Esa es su soberanía. Y Pablo está resaltando eso. Dice, tú puedes tratar con tus argumentos, con tus razonamientos, decir que Dios no puede juzgarte, pero no sirve eso. Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere hacer. Vamos a ver unos versículos que hablan de eso. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nosotros no damos órdenes a Dios, no decimos, Dios, tú tienes que ser así, como estuvimos hablando, ¿verdad? Las personas que tratan de crear a Dios a su propia imagen, y todos nosotros hemos tratado de hacer eso. Dios, eso no es justo, yo no quiero que hagas esto y aquello. Dice la Biblia, Dios hace lo que le place. Dios hace lo que le place. Vemos también Job 42. Job era un hombre que había sufrido horriblemente, aunque era un hombre justo. Era un hombre, pues claro, era pecador como todos nosotros, pero él había sido un hombre que por la gracia de Dios había vivido una vida de justicia, honrando a Dios. Y a pesar de eso, él había sufrido horriblemente. Perdió toda su familia, menos su esposa, perdió todos sus hijos en un solo día. Todos ellos y sus familias murieron. Y perdió todas sus posesiones en el mismo día. Y él está razonando humanamente, pensando, ¿cómo puede ser que Dios, si yo soy un hombre justo, ¿por qué me está tratando Dios así? Y rehúsa maldecir a Dios, sigue bendiciendo a Dios, pero a la misma vez él está cuestionando lo que Dios está haciendo. Y al final de ese libro de Job, en el capítulo 42, Job está hablando y dice, sé que tú todo lo puedes, y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, eso es lo que Dios había preguntado a Job, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Es lo que nosotros hacemos, ponemos en duda la sabiduría de Dios con tanta ignorancia. Y Job dice, soy yo reconozco, yo hice eso, dice Job, yo reconozco, soy yo que puso en duda la sabiduría de Dios en mi ignorancia. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Eso es un buen lugar para estar. Si te das cuenta, yo no sé muchas cosas. Yo no sé de las cosas de Dios. Él es un Dios tan grande, tanto más allá de mi comprensión. Yo no tengo ningún derecho de tratar de juzgarla a él. Vemos la siguiente parte de Job aquí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento, como fue la costumbre de aquellos días. Entonces Job está diciendo, yo había oído acerca de Dios y yo pensaba solamente oyendo acerca de Él que yo podría cuestionar lo que Él hace, pero ahora que he visto a Dios, reconozco
que la única respuesta correcta es arrepentirme por haber tratado de dudar los caminos de Dios. ¿Se me explicó? ¿Todos me están siguiendo? Okay. Un versículo más acerca de la soberanía de Dios. Todos esos versículos están demostrando el dominio, el control y la soberanía de Dios. Pensamos en los reyes, especialmente en los días de antes, como el rey de España, Carlos V, el rey soberano de España, ¿verdad? Pero nadie era un rey soberano como Dios. Ellos quizás pensaban que eran soberanos sobre su país, pero todo el tiempo estaban bajo la soberanía, el control de Dios. En la Biblia hay un rey así, Nabucodonosor. A ver si puedes decir su nombre. Nabucodonosor fue un rey babilonio, el rey del imperio babilonio, un hombre increíblemente orgulloso. Se creía prácticamente como un dios, se consideraba un dios, que él merecía la adoración y el elogio de las personas, y por eso Dios lo humilló. Dios lo humilló y él se encuentra caminando en el suelo como un animal, comiendo pasto, dejando sus uñas crecer como una águila, con pelo largo como un león. Ese rey tan majestuoso ahora humillado por Dios. Y después de ese tiempo, Dios, por su gracia, permite que Nabucodonosor regresa a su estado normal. Y esa es la respuesta de ese rey, a reconocer que él no era el rey soberano. Él dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio, su soberanía, es un dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Y sigue diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Considerados como nada en comparación con Dios. Mas Él actúa conforme a su voluntad. No conforme a la nuestra, conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? Y Nabucodonosor dice: alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Con orgullo. Entonces, Dios es soberano. Debemos entender eso para tener una alta visión, high view of God, una alta visión de Dios. Debemos entender que Él es soberano. En segundo lugar, debemos entender que Él es bueno y justo en todos sus caminos. En Apocalipsis, capítulo 15, tú puedes decir: bueno, Él es soberano, es que dice que Él puede hacer todo lo que Él quiera, incluyendo cosas malas, incluyendo pecado. No, la Biblia enseña que Dios nunca peca. Y cuando uno es tentado, no es tentado por Dios, sino por uno mismo. La Biblia enseña que a la misma vez Dios tiene dominio sobre todas las cosas, incluso la maldad, pero Dios no comete pecado, Dios no comete maldad. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, sin mancha, puro, perfecto. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Todas las naciones van a venir ante Dios y alabarlo y adorarlo. ¿Por qué? Por sus justos juicios que han sido revelados. También en Deuteronomio 32:4. Este versículo quizás es uno de los que más ha impactado mi forma de pensar acerca de Dios. Porque hay cosas que Dios hace que a veces yo digo: Señor, yo no entiendo. Honestamente, hay momentos cuando yo veo cosas que han pasado en la historia o en las vidas de personas que conozco, yo digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Yo no entiendo cómo es que tú puedes ser bueno, cómo es que tú tienes todo poder y aún permitas cosas así. ¿Cómo, Dios? Y la Biblia dice: Él es la roca
y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, Él no practica la injusticia. Dios no practica la injusticia. Nadie puede decir Dios es injusto. Dios es bueno y perfecto en todos sus caminos. Él es recto y justo. No entiendo honestamente cómo eso corresponde con las tragedias que veo en el mundo, en las personas, en las vidas de personas que amo y conozco. Pero mi fe está en un Dios que se ha revelado en las Escrituras, y no entiendo muchas cosas acerca de Él, pero entiendo lo suficiente para aferrarme a su bondad y a su soberanía y confiar en Dios. Yo no sé cómo, pero yo confío que tú eres bueno y que tú vas a disponer todas las cosas para mi bien, porque eso es lo que Dios promete. Dios dice la palabra en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que son los llamados conforme a su propósito. ¿Cómo puede hacer eso Dios? Tiene que ser soberano y tiene que ser bueno para hacer eso. Entonces puedo confiar tanto en las tragedias como en las bendiciones. Los recibo como de las manos de un Dios bueno y de un Dios soberano que me ama, y confío en eso. Mi esperanza está en Él y no voy a dudar sus caminos, porque sé que son buenos y que Él no practica la injusticia. Eso requiere fe, mis amigos y mis hermanos. Eso requiere fe. Pero les digo, si realmente están aferrados a esa verdad, no hay nada en este mundo que les podrá mover. Si están aferrados a la verdad de que Dios es bueno y que Dios tiene el control. Piensa en eso. Si Él es bueno, Él quiere lo que es mejor para mí. Si Él tiene todo el poder y dominio sobre todas las cosas, Él puede conseguir lo que es mejor para mí. Confío en Él, aun si no entiendo todas las cosas que me pasan o pasan a mi alrededor. Algunas de las personas que yo conozco y los cuales he leído también de personas que han sufrido horriblemente. Yo estoy hablando con una mujer, ella es casi como una abuelita para mí. Y es una mujer que ama mucho a Dios, pero que ha sufrido mucho en su vida. Y hablando con ella dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, yo, aunque me hubiera gustado ver las cosas diferentes en un sentido, no los cambiaría, porque veo como por medio de las pruebas y por medio del sufrimiento entiendo más y conozco más el amor de Dios. Y mi relación con Dios es mucho más fuerte y tengo más paz y más esperanza en Él que jamás hubiera tenido sin esas pruebas y esas dificultades. Es confiar en la soberanía y en la bondad de Dios. Número 3. Dios es veraz. Vimos eso en los versículos que leímos en Romanos, ¿verdad? Él es veraz y fiel en todas sus palabras. En Apocalipsis 19 dice que Él es el fiel y el verdadero. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es veraz. Él es el Dios verdadero. Y también aquí vemos en la pantalla en Juan 8. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ves? Permaneciendo en la palabra de Jesús es lo mismo de permanecer en la verdad, porque Jesús es la verdad. Y los que conocen la verdad van a tener libertad, paz y gozo verdadero, aún en medio de las pruebas y en las dificultades. Número 4. Dios es amoroso hacia toda su creación. Dios es amoroso. En Salmo 145 vemos, dice, clemente y compasivo, o misericordioso y compasivo es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia y la clemencia y la compasión solamente son expresiones del amor de Dios. Dios es amor. Y por eso Él muestra clemencia, compasión y misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión está sobre todas sus obras.
Entonces Dios es amoroso. También el número 5, Dios debe ser temido. Dios debe ser temido. Algo que hemos perdido muchas veces, incluso en la iglesia o en las iglesias cristianas de seguidores de Cristo, muchas veces no hay mucho temor a Dios. Hablamos a Dios como un cuate. Ay, pues, mi amigo Jesucristo. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Y cantamos así, faltando mucha reverencia, faltando mucho respeto para nuestro Dios. Dios es un Dios que debe ser temido. Es grande. Y cuando las personas en el Antiguo Testamento, muchas veces, y en el Nuevo también, vieron a Dios, cayeron sus rostros ante Él. La Biblia dice que nosotros en Cristo, adoptados en la familia de Dios, ahora podemos llamarlo Abba y acercarnos confiadamente a Él. Como un hijo a su padre, una hija con su padre. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo debemos hacer con reverencia. Hay momentos cuando conocemos esa intimidad con Dios, su dulce presencia y amor. Pero hay otros momentos cuando necesitamos estar recordados de su poder y de su grandeza y caernos en nuestros rostros ante Él, o arrodillarnos ante Él y decir: oh Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Hay momentos cuando necesitamos ver a Dios así y reconocer que Dios es un Dios que debe de ser temido. Note lo que dice en Salmo 47:2. Salmo 47. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande y sobre toda la tierra. En Salmo 76, tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia? ¿Quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Debemos temer a Dios. No es para el creyente, eso no significa como estar espantado, pero es acercarnos con Él con reverencia y un temor en nuestro corazón, reconociendo que Él es grande y solamente estamos respirando porque Él nos da esa vida cada momento. Entonces vimos que Dios es soberano sobre todo lo que existe. Dios es bueno y justo en todos sus caminos. Dios es veraz y fiel en todas sus palabras. Dios es amoroso hacia toda su creación y Dios debe ser temido. La conclusión es clara. Dios es infinitamente digno de adoración eterna. Si todo eso es cierto acerca de Dios, y la Biblia declara que sí es, y nuestras conciencias testifican que sí es, la respuesta lógica, la conclusión clara es que Dios es infinitamente digno de toda nuestra adoración para siempre. Y la enseñanza hermosa de la Biblia es que realmente, como fuimos creados para eso, vamos a conocer gozo y paz verdadero en vivir para la gloria de Dios. En vivir para glorificar. Muchos piensan, pues tendría que sacrificar mucho y no estar muy feliz siguiendo a Dios, gozando, tratando de vivir para Él. No, realmente hay un gozo. No es felicidad así vana del mundo que viene y se va, sino un gozo que permanece. Y lo experimentamos más y más al menudo que nosotros nos acerquemos a Él para recibir esa gracia en nuestra necesidad. Entonces necesitamos una visión alta, una alta visión de Dios, a high view of God. También necesitamos una humilde visión de nosotros, a humble view of ourselves. Una humilde visión de nosotros, los seres humanos. Mi deseo aquí es tratar de ofender a todos nosotros y causarnos a todos a reconocer que no somos nada en comparación a Dios, y que lo hago no nada más porque me da ganas humillarnos, sino lo hago con un propósito, deseando que nosotros podamos ver más y más nuestra necesidad de Cristo. Entonces, una humilde visión de nosotros los seres humanos. Dios es soberano. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos denunciado
la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero decimos cosas como, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Razonamos y dudamos a Dios, cuestionamos su soberanía, denunciamos su soberanía, la rechazamos y pensamos que nosotros somos los soberanos de nuestra vida. Hemos denunciado la soberanía de Dios. También Dios es bueno y justo y nosotros hemos abandonado y deshonrado la bondad y la justicia de Dios. Vemos aquí en Romanos, en nuestro capítulo, en Romanos 3:11, versículo 10, de hecho, Romanos 3:10, la última parte. No hay un solo justo. ¿Ven ahí? Vemos aquí como todos nosotros somos culpables de haber abandonado y deshonrado la bondad y la justicia de Dios. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. ¿Verdad? No puedes decir, pues, sí, hay mucha gente mala en el mundo, pero yo soy buena persona. Dios dice, no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Entonces hemos abandonado la bondad y la justicia de Dios. También hemos abandonado la verdad de Dios. Recuerda que Dios es veraz y fiel y nosotros hemos abandonado su verdad y su fidelidad y nos hemos convertido en mentirosos y en blasfemos. Ve el versículo 13. Versículo 13. Su garganta, hablando de nosotros, ponte en el lugar. Tú puedes decir, no es tan cierto de mí, pero Dios dice que sí. Y Dios sabe lo que está en nuestros corazones. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Todos nosotros. También Dios es un Dios de amor para con toda su creación. Y nosotros, versículos 15 a 17, hemos abandonado el amor de Dios. Hemos abandonado y menospreciado su amor. Versículo 15. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. Pensamos en las guerras y en los conflictos que hay en el mundo. Casi 100,000 personas han muerto en México debido a la guerra entre los narcos ahí en los últimos, desde 2006, cuando empezó todo eso. La guerra en Irak, ¿cuántos más han muerto ahí? Muchísimas personas en Afganistán. Si tú ves un mapa, si tú subes en el internet y vas a Wikipedia, Wikipedia en español podemos decir, ¿verdad? Podrías poner lista de guerras en el mundo hoy. Y podrías ver ahí en el mapa que no hay ningún continente que no tiene por lo menos una guerra. Y todos tienen varios conflictos. A veces conflictos entre el mismo país, ¿verdad? Como en el caso en México. Peleando. Nosotros podemos decir que aun si no nos hemos involucrado en ese tipo de violencia, todos nosotros, de una forma, dejamos ruina y miseria en nuestros caminos. Y realmente no conocemos la senda de la paz. Hemos también abandonado e ignorado el temor de Dios. Dios debe ser temido. Nota lo que dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, Dios es tan bueno, perfecto, santo y soberano, y hemos menospreciado su soberanía, su amor, su santidad, su justicia, y no lo tememos como debemos. La conclusión es clara. Somos infinitamente dignos de la ira eterna de Dios y estamos en gran necesidad de Él. Nota lo que dice en el versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Leemos la Biblia, leemos las leyes de Dios y nos damos cuenta que somos pecadores. Y nuestra propia conciencia, la ley de Dios, como vimos el domingo pasado, está escrito en nuestro corazón
Y la razón, cuando estoy diciendo estas cosas, hay algo profundamente dentro de ti, que aunque lo quieres detener y lo quieres dejar a un lado, hay algo profundamente en tu corazón que dice, yo sé que esto es cierto. Porque Dios ha escrito eso en tu corazón. En todos nuestros corazones tenemos la conciencia que testifica contra nosotros, que todos somos culpables ante Dios. Y por la ley solamente cobramos conciencia del pecado. No debemos subestimar la gravedad del pecado. Tú no debes subestimar. No estoy tratando de ganar un argumento teológico. Estoy preocupado por tu alma y por tu vida futura con Dios. No debes subestimar la gravedad del pecado, de tu pecado contra Dios. Entonces, pues Dios es bueno, Él puede perdonarme. ¿Es tan sencillo así? Si tú, vamos a suponer, salieras de la calle aquí, encontraras una persona caminando y le dieras una bofetada en la cara, ¿qué haría esa persona? ¿Qué sería la consecuencia de hacer eso? Varias cosas, ¿verdad? A lo mejor te daría una atrás, ¿verdad? No sé. Si es cristiano, esperamos que no, porque Jesús dijo que debemos dar vuelta, ¿verdad? Y dejar que nos peguen en la otra mejilla. Pero a lo mejor la persona va a correr de ti, a lo mejor van a pegarte o algo, pero las consecuencias probablemente no van a estar tan severas. Probablemente no vas a ir a la cárcel solamente por dar una bofetada a un extranjero en la calle. Probablemente no. Pero suponemos, que vas a un policía y tratas de hacer lo mismo. Le das una bofetada. ¿Qué te va a pasar? Yo creo que esa vez sí es seguro que vas a terminar en la cárcel, ¿verdad? Por lo menos ahí vas a estar sentado atrás en el carro de patrulla. ¿Cómo se dice? Patrulla. ¿Verdad? Por hacer eso. Pero a lo mejor no vas a estar mucho tiempo en la cárcel. Las consecuencias por hacer eso van a ser un poquito más severas que por dar una bofetada a un vato en la calle. Pero suponemos que lo haces a Barack Obama, al presidente, si tuvieras la oportunidad de hacerlo, dependiendo si eres demócrata o republicano, a lo mejor te gustaría hacerlo, no sé, pero eso no sería una actitud cristiana. ¿Por qué no has dado derechos a los inmigrantes todavía? Le das una bofetada. No, perdón. No estoy tratando de entrar en la política. Eso fue una broma nomás, ¿ok? Pero das una bofetada al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Va a ser un poquito peor o mucho peor que solamente dar una bofetada a un policía. ¿Ves que la persona contra la cual cometes un pecado determina las consecuencias? Las consecuencias pueden variar dependiendo en la importancia de esa persona. Entonces, un pecado contra un Dios infinito y soberano merece un castigo infinitamente grande. Es algo serio. Nosotros no pensamos en la seriedad, en la gravedad de nuestro pecado contra Dios. Nosotros prácticamente nos dividimos, y casi terminamos aquí, pero nos tratamos de dividir en diferentes grupos. Yo creo que por lo menos todos pueden encontrarse en uno de estos 5 grupos. Hay personas que se consideran, no son personas religiosas, no van a ninguna iglesia, pero se consideran buena gente. Y podrían a lo mejor pensar, pues yo no necesito la iglesia, porque eso es como para personas que tienen más problemas que yo, ¿verdad? O que no pueden soportar las cosas difíciles en la vida. Yo soy fuerte, soy buena persona, yo no necesito esas cosas, pero me considero buena gente. Trato de ser amable, de no romper la ley, de honrar a las personas. Soy buena gente. Algunas personas pueden hallarse en esa categoría. El problema es que la Biblia no pide que seamos buenos para ir al cielo. La Biblia declara que tenemos que ser perfectos. Entonces no es una cuestión de que algunos son mejores que otros, Dios va a aceptar a ellos. No, nadie, según este pasaje, quiero que vean que esa no es la idea de Natán, esa no es mi conclusión. Eso es lo que la Biblia dice aquí. Noten aquí en los versículos
10 y 11 y 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno. A unas personas que se consideran buenas, para Dios no son buenas personas. En comparación con Él, son pecadores y merecen la muerte, merecen el castigo y el juicio de Dios. Entonces, nadie realmente puede ganar el favor de Dios por tratar de ser buena gente. Hay otras personas que sienten bien porque pertenecen a una buena causa. Vamos a luchar juntos vamos a proteger el medio ambiente, vamos a luchar para encontrar una cura para tal enfermedad. Pueden ser cosas nobles. No estoy diciendo que es malo pertenecer a una causa así. Claro que depende exactamente qué es. Pero hay personas por pertenecer a un grupo comunitario, un grupo así que están promoviendo algo para ayudar a la humanidad, se sienten que ese es su boleto al cielo, a favor con Dios. Y otra vez no está, Dios no dice, pueden ser salvos si pertenecen a un grupo comunitario, al cuerpo de paz, el Peace Corps, o algo así. No es por obras, no es por nada que tú puedes hacer, es solo por confiar en Cristo, porque Él es el único que ha vivido una vida perfecta. Y nosotros necesitamos perfección para entrar en el cielo. Necesitamos su perfección, necesitamos creer en Él. Vamos a llegar a eso. Entonces hay otras personas, hay personas que se consideran buenas, personas que pertenecen a buenas causas, otras personas que se consideran espirituales. Y hay un peligro aquí. Tú puedes decir, Natán, ¿tú estás en contra de que alguien busque la espiritualidad? Sí, si es una espiritualidad falsa. La Biblia es clara. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino a Dios. No puede ser que Jesús es la verdad y que Buda también es la verdad. Mejor tú puedes decir, eso es ofensivo. Eso no es amable, eso es menospreciar a los budistas. No, es amar a los budistas para decirles que lo que están creyendo no es la verdad y no les puede salvar. Porque Buda nunca murió en una cruz. Alá nunca murió en una cruz. Son dioses falsos que no pueden salvar a nadie porque no existen. Y esas religiones enseñan a las personas que por medio de sus obras pueden alcanzar a Dios, a lo mejor. La gran diferencia entre el cristianismo bíblico, lo que la Biblia enseña, y todas las religiones del mundo es esto. Todas las religiones del mundo enseñan que tú, de una manera, puedes llegar a Dios por ser buena persona, o llegar a la perfección, o llegar a ser uno con el divino, ¿verdad? Como en el hinduismo, de muchos dioses. Y piensa, por medio de tratar de ser buena persona, si tu karma es muy buena, tú vas a experimentar felicidad en la vida que viene. El cristianismo es diferente que todas esas otras religiones que dicen que es por medio de nuestros esfuerzos. Dice, no, nadie es justo. Nadie ni siquiera busca a Dios. Nadie entiende. Nadie hace lo bueno. Y por eso, como nosotros no pudimos llegar a Dios, Dios vino a nosotros. Eso es lo que significa la encarnación. Lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? Cuando Jesús mismo vino y nació en un pesebre. Dios vino a nosotros porque jamás hubiéramos podido llegar a Él. Esa es la gran diferencia. Nosotros confiamos en Dios por fe, confiamos en Él y en su bondad y no en la nuestra. Entonces, hay personas que buscan diferentes, tratan de ser espirituales, o yo quiero mezclar, me gusta esto del budaísmo, esto de Jesús, no cuando hablo del juicio, pero cuando hablo del amor, sí me gusta eso de Jesús, y voy a escoger eso, y me gusta eso de, no sé de cuál, de esa secta de la India, de esas personas que están haciendo ese tipo de meditación trascendental, o esas prácticas de poner un pañal y crecer mi barba muy larga y sentarme ahí meditando en una montaña, y así voy a llegar a ser uno con el divino. Hay muchas personas que quieren mezclar, y muchas de esas personas dicen, oh sí, creemos en Jesús. Jesús fue un buen maestro. El problema es que Jesús no puede ser un buen maestro si Él no es Dios, porque Jesús dijo que Él era Dios y dijo que Él es el único camino. Entonces,
o Jesús es un mentiroso, o es un loco, o es Dios. Él no nos dio la opción de escoger. Él no nos dio la opción de decir, sí, yo creo en Jesús y en Buda. Yo creo en Jesús y en esos dioses hinduistas. Jesús no nos permitió creer algo así. O es aceptar a ellos y rechazar a Jesús, o creer en Jesús como nuestra justificación y nuestra salvación, reconociendo que esos son caminos falsos que no llegan a la vida eterna. Entonces, ser espiritual no es suficiente. Tenemos que creer en la verdad, en el que es el espíritu verdadero, Dios, no en los falsos espíritus, muchos que son demonios tras de todo eso, solamente tratando de engañar a la gente. Y sé que vivimos en el siglo XXI, pero esa es una realidad. No importa si pensamos que hay personas que dicen, ay, pues la ciencia y todo eso, eso es como algo de cuentos de hadas, de Satanás. No, es una realidad espiritual y hay un engaño que está sucediendo. Eso no es para tratar de espantarles, pero es urgirles, es causarles a considerar y pensar en la gravedad de tu situación ante Dios, en la necesidad de recibir a Cristo como Salvador y rechazar de creer que tus propias obras te pueden salvar. Jesús no nos dio esa opción de confiar en nosotros mismos. Bueno, el otro grupo de personas, podríamos hablar, hay personas que incluso se llaman cristianos y piensan que por ir a la iglesia, por ser bautizado, o personas que dicen, pues yo hice primera comunión, yo hice esto, aquello, por eso yo sé que tengo paz con Dios, voy a estar bien con Dios. Están confiando en ritos. Aún aquí, alguien podría venir y pensar, pues, fui bautizado, tomo de la cena del Señor, leo la Biblia, escucho los sermones, trato de asistir todos los domingos. Si tú estás confiando en eso para salvarte, estás equivocado. La religiosidad no puede salvar a nadie. Es una relación con Cristo. Cuando realmente conocemos a Cristo por medio de la fe, entonces hay un nuevo deseo en nosotros y queremos ir a la iglesia, queremos servir a Dios, queremos recordarlo en la cena del Señor, pero hacemos esas cosas no como la base de nuestra salvación, sino son el fruto de nuestra salvación, lo que nuestra salvación produce en nosotros, lo que Dios produce en nosotros.